Hola a todos, hoy es viernes 27 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, Hi él, everybody. Today is Friday, March 27th, 2026, and our dear friend, profesor. he's Él también es professor profesor. as Yo no well. soy I'm not a profesor. professor. And you, yeah, No. I No, think we really creo que tenemos a un embajador aquí en este here canal on this channel, y te estás and you convirtiendo are en nuestro truly our profesor en lo que respecta a las relaciones internacionales entre países. Pero Pero bienvenido de nuevo, embajador. Welcome back, Ambassador. Gracias. Encantado de estar con usted, profesor. Yeah. Ambassador, let me start Sí, with what embajador, Steve Witkoff permítame said empezar con lo que dijo Steve Witkoff, ya sabe, porque a medida que pasa el tiempo con la guerra contra Irán, parece que la gente en Estados Unidos se pregunta, ¿qué está pasando con la guerra? ¿Cuáles eran los principales objetivos de esta guerra? Y esto fue lo que dijo Steve Witkoff para ayudar a informar a la gente en Estados Unidos. Usted nos ordenó a Jared y a mí buscar una resolución diplomática con Irán antes de la Operación Furia Épica, lo cual hicimos. Sin embargo, durante esas reuniones con el equipo negociador iraní, quedó muy claro que no podíamos alcanzar un acuerdo que cumpliera sus objetivos, que eran los siguientes: ninguna clase de enriquecimiento, ninguna posibilidad de armamento, el desmantelamiento de Fordo, Natanz y Esfahan, que usted destruiría en la Operación Martillo de Medianoche, ninguna acumulación de material, algo que ellos habían violado flagrantemente, la entrega de todo el material enriquecido a nosotros y una reducción del inventario de misiles de Irán y de la capacidad de alcance de esos mismos misiles. A lo largo de nuestras reuniones con los iraníes, escuchamos lo siguiente de su parte: que los iraníes tienen el derecho inalienable a enriquecer. Suficiente material enriquecido al 60%, 460 kilogramos, para fabricar 11 bombas atómicas. Finalmente, escuchamos esta declaración: que no cederían diplomáticamente lo que nosotros no pudiéramos ganar militarmente. Well, that is self-explanatory. Bueno, eso se explica por sí solo. Básicamente, las exigencias eran una rendición incondicional en el ámbito nuclear y en contra del derecho de los iraníes, reconocido por el Tratado de No Proliferación, a enriquecer uranio. Se les iba a privar de ese derecho. Ninguna bomba. Ninguna bomba. ¿Sabes? Lo interesante, Nima, es que ahora toda la atención está puesta en abrir el estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz ya estaba abierto antes de que comenzara esta guerra estúpida. Irán ha convertido básicamente el estrecho de Hormuz en una carretera de peaje. Así que, si quieres pasar, pagas, igual que en la autopista. Antes era una autopista libre, ahora es una carretera de peaje. Y si entiendo bien la posición iraní, Irán podría estar dispuesto a compartir la gestión de esa carretera de peaje con otros países. The management of that toll road with other countries. And of course it would use the funds that it Y por collected supuesto, from the toll road. utilizaría los fondos recaudados de esa carretera de peaje para reparar los enormes daños que ha sufrido a causa de los bombardeos estadounidenses e israelíes. Pero una exigencia de rendición incondicional no es una negociación. No es una propuesta seria de negociación. Y diría que resulta interesante observarlo. El señor Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente, que han sido los principales interlocutores en estas interacciones con Irán, ya no son interlocutores aceptables para Irán. ¿Por qué iba Irán a aceptar hablar con ellos? Cada vez que lo hace, resulta ser un engaño seguido de un ataque sorpresa. Y creo que en realidad, las maniobras en Washington en este momento tienen todas las características de otro ataque sorpresa en preparación. Yet another surprise attack in preparation. Talk about negotiations that aren't happening. Sabes, se habla de negociaciones que no están ocurriendo, aplazar plazos para relajar la vigilancia iraní y cosas por el estilo. Podemos hablar de eso, pero me parece una comprensión notablemente torpe por parte del señor Witkoff de lo que es posible en una negociación. No puedes simplemente entrar y exigir que la otra parte capitule. Y de hecho, en esta guerra, Irán, no Estados Unidos ni Israel, tiene la supremacía en la escalada. Es decir,
Irán puede hacer mucho más daño a Israel, a Estados Unidos y a los árabes de lo que nosotros podemos hacerles a ellos. Así que esto es muy poco realista y me sugiere que la administración Trump realmente no entiende en absoluto la diplomacia. The Trump administration really doesn't understand diplomacy at all. Ambassador, what is your understanding on Embajador, now? ¿cuál es su comprensión del campo de batalla en este momento? ¿Qué está ocurriendo realmente? Porque Donald Trump salió el lunes y dijo que estamos negociando entre bastidores para influir en el mercado. Luego le hemos visto hablar de un gran regalo, un obsequio de los iraníes, que nos están dando algo. Todo eso, ya sabe, se lo está inventando. No sé por qué lo hace, pero ¿cuál es la realidad, según su entendimiento, en el campo de batalla? Understanding on the battlefield. Well, I think, first of all, it's perfectly understandable why he Bueno, engages creo que ante todo es perfectamente comprensible por qué recurre a artimañas, inventar cosas que no son ciertas. Lo hace por varios motivos. Uno es, por supuesto, manipular los mercados de capitales, el mercado bursátil, que él considera el principal indicador de la prosperidad estadounidense. Y en eso ha tenido un éxito razonable. El mercado parece ser muy crédulo. Le cree cuando dice cosas que son manifiestamente falsas, aunque cada vez menos, ya que la volatilidad del mercado está aumentando, no disminuyendo. El segundo motivo, creo, es que quiere demostrar que tiene el control. Un tercer motivo es que su propio movimiento MAGA se ha dividido, y hay quienes, incluido creo su vicepresidente, prefieren la diplomacia al uso de la fuerza. I believe his vice president, who favored diplomacy over the use of force. So he's appealing to domestic interests. Así que está apelando a intereses internos, financieros y de otro tipo. Y por cierto, antes de que anunciara su supuesta suspensión de los bombardeos sobre las instalaciones de producción energética iraníes, se realizaron enormes operaciones en el mercado de futuros del petróleo por parte de alguien no identificado, pero claramente alguien que sabía lo que Trump estaba a punto de anunciar. Probablemente el propio Trump. Es perfectamente posible. Así que la corrupción también es un factor importante aquí. Esos son los motivos. ¿Cuál es la situación en el campo de batalla? Básicamente, Irán tenía una estrategia y un plan de batalla en varias fases, y ha seguido ese plan. Hemos llegado al punto en que Irán ha superado y agotado esencialmente las capacidades defensivas de Estados Unidos e Israel frente a sus misiles más avanzados. Against its more advanced missiles. The more advanced missiles are coming out of the underground facilities. Los misiles más avanzados están saliendo de las instalaciones subterráneas donde estaban almacenados. Hay intercambios de fuego. Israel y Estados Unidos continúan bombardeando Irán, pero Irán está bombardeando Israel con gran intensidad. No sabemos exactamente cuán grave es la situación, porque la censura militar israelí es muy eficaz y los medios occidentales la siguen. Además, TikTok, que antes era una fuente de información, ha quedado prácticamente inutilizado tras ser adquirido por el lobby sionista en Estados Unidos. Así que la situación en el campo de batalla refleja una cosa. Por ejemplo, en los primeros 5 días de esta guerra, que ahora lleva hoy 27 o 28 días, Estados Unidos, Israel y los árabes del Golfo gastaron 800 misiles Patriot. Expended 800 Patriot missiles. These are interceptors aimed at Iran. Se trata de interceptores dirigidos contra misiles balísticos iraníes, drones y similares. La producción anual de misiles Patriot es de 750 unidades. Así que, en los primeros 5 días, se agotó todo el inventario anual de estos misiles. Eso ha continuado, y ahora Estados Unidos está recuperando Patriots, THAAD y otros sistemas de defensa antimisiles del Asia-Pacífico. Los que se suponía que debían enviarse a Ucrania, muy probablemente se están desviando hacia Asia Occidental. Y eso, por supuesto, está teniendo un impacto en los planes rusos, ya que, ¿por qué habrían de lanzar una ofensiva si lo único que tienen que hacer es esperar? Y Ucrania quedará parcialmente desarmada, porque los misiles que debía recibir a través de los europeos irán a parar a Israel, Estados Unidos y Asia Occidental. Will be going to Israel and the United States and West Asia. So this war is
Esta guerra está teniendo un efecto terrible sobre los iraníes. Puede que haya habido unos 10.000 objetivos atacados en Irán, enormes daños en los edificios, muchas personas muertas, muchas heridas y muchas desplazadas. Pero Irán sigue en su rumbo, no ha vacilado en su plan de batalla, y ese plan está avanzando lentamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? No lo sabemos. Estados Unidos ha supuestamente desplegado, de forma muy ostentosa a los marines estadounidenses en el mar Arábigo y a la 82 División Aerotransportada y a las fuerzas especiales en Israel, Jordania y otros lugares. Y hay varios posibles objetivos para estas fuerzas. Los Marines, quizá Abu Musa y las islas Tum Menor, que están en el estrecho de Hormuz y en disputa entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Irán las tomó bajo el mandato del Shah. Cuando los Emiratos Árabes Unidos se independizaron, los británicos se marcharon y dejaron de proteger la posesión de esas islas por parte de los Emiratos. Así que esas islas están en disputa. Atacarlas con los marines podría, en cierto modo, complacer a los Emiratos Árabes Unidos. Y tenemos pruebas de que los iraníes lo esperan, porque hemos recibido declaraciones de funcionarios y otras personas que afirman que un país vecino está colaborando con Estados Unidos en un ataque propuesto contra las islas iraníes. Y eso solo puede ser los Emiratos Árabes Unidos. Así que Irán probablemente esté bien preparado para hacer frente a una invasión de los Marines. Sin embargo, antes de dejar a los Marines, diré que ahora hay informes que indican que puede que, en realidad, no hayan sido desplegados en el mar Arábigo. Todo esto podría ser una maniobra de engaño. Los medios occidentales han estado informando sobre los movimientos de los Marines, pero puede que los Marines no se hayan movido en absoluto. Al parecer, algunos de ellos siguen en Japón y los demás están en Diego García, que se encuentra a unos 4.000 kilómetros de Irán. En cualquier caso, no sabemos si esto es real o un engaño. El otro objetivo principal del que se está hablando es la isla de Karg. La isla de Karg está, por supuesto, muy al norte del Golfo. Está más cerca de Kuwait que de los Emiratos. Irán la ha estado fortificando, reforzando sus defensas aéreas y preparándose para una invasión. Los israelíes quieren que Estados Unidos tome la isla de Karg porque creen que, si Estados Unidos la tomara y la mantuviera, eso avanzaría su objetivo de colapsar el Estado iraní, privándolo de ingresos cruciales. Pero ya sabes, ¿quién sabe lo que pasará? Lo que pienso es que Donald Trump se acorraló a sí mismo, se metió en un rincón. Es combativo por naturaleza, y lo lógico, francamente, sería declarar la victoria e irse. Pero no creo que vaya a hacer eso. Creo que va a atacar, probablemente tan pronto como este fin de semana. Así que veremos qué pasa, si el resultado es una repetición de Gallipoli o de Iwo Jima, o algo más fácil que eso. No lo sabemos. La guerra siempre es una apuesta, y nunca se sabe quién saldrá victorioso en una batalla concreta. Pero el punto clave aquí, preguntabas cómo va la guerra, es que las batallas son una cosa y las guerras son otra. Puedes ganar todas las batallas, como ha hecho Estados Unidos en todas las guerras que ha librado desde Vietnam. Ganamos todas las batallas en Vietnam, pero aún así perdimos la guerra. Bombardeamos Vietnam del Norte todo lo a fondo que pudimos y no se dio. Ganó la guerra. En Afganistán ganamos todas las batallas que libramos contra los talibanes, pero los talibanes nos derrotaron. En Irak también ganamos todas las batallas contra los insurgentes iraquíes, pero no fuimos capaces de derrotarlos. Así que creo que las batallas son una cosa. Creo que habrá una, posiblemente este fin de semana. Pero la guerra es otra, y creo que estamos perdiendo la guerra. Estados Unidos e Israel están perdiendo la guerra. Irán la está ganando simplemente por sobrevivir y causar más daño a Israel que nunca antes.
We've learned from the Iranian sources, one of these generals. Hemos sabido por fuentes iraníes. Uno de los generales que habló en medios persas dijo que las bajas estadounidenses rondan entre 600 y 700. Y se refiere a muertos, no solo a heridos. Pero cuando se trata de las cifras de la administración Trump, hay una enorme diferencia entre ambas partes. Si desembarcan en una de esas islas, supongo que esas cifras van a aumentar más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Porque ya sabes, realmente no pudieron combatir en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Retiraron a los soldados de esos estados árabes. Ahora quieren acercarse más a Irán. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Hay algún tipo de estrategia detrás? Is there any sort of strategy behind this? No, I think contemporary wars. No, creo que las guerras contemporáneas, por ejemplo, la guerra en Ucrania, son guerras de información, tanto como cualquier otra cosa. Las operaciones psicológicas son muy importantes. En Ucrania, las cifras de bajas se han informado de forma totalmente errónea, mientras que tanto los números rusos como los ucranianos son poco fiables y están exagerados con fines propagandísticos. No sé cuántas bajas estadounidenses ha habido. Sospecho que son muchas más de las que Estados Unidos ha permitido que los medios occidentales informen. Si son 600 o no, lo dudo. Pero ya sabes, ambos bandos exageran o minimizan las bajas según lo que les convenga. Un asalto a la isla de Karg, creen muchos expertos militares, sería muy problemático para Estados Unidos y probablemente resultaría en un gran número de bajas. Pero no sabemos cuál es el plan estadounidense, ni cuál es el plan de resistencia iraní. Inscorso Karg es el obconidemo. Or even whether Karg Island is the target. So, it could be some people have suggested. Bueno, ya sabes, algunas personas han sugerido Kishm, la isla frente a Bandar Abbas, lo que creo que sería aún peor, francamente, en términos de bajas estadounidenses. Pero Donald Trump no parece tener mucho conocimiento de asuntos militares, aunque asistió a una academia militar en el instituto. Así que no tengo ni idea de lo que ocurrirá. Creo que la preocupación estadounidense en este momento no son las bajas, eso podría cambiar muy rápidamente, sino que ahora mismo la preocupación es el precio de la gasolina en el surtidor, la perspectiva de inflación, el caos en Washington y el bloqueo en la política estadounidense, que podría estar camino de una resolución parcial con el Senado, habiendo aprobado un proyecto de ley para restablecer la financiación de gran parte, si no de todo, el Departamento de Seguridad Nacional. Restore funding to much, if not all, of the Homeland Security Department. So Así que creo que simplemente no lo sabemos. don't know. And again, when you De nuevo, ya sabes, ningún plan sobre tecnimingo, es una frase esquivo, fletter. phrase, and that's true. Here is Ambassador what J.D. Vance said yesterday. Esto es lo que dijo J.D. Vance ayer. Literalmente, estaba hablando de que Irán usara chalecos nucleares en personas para hacer explotar algún lugar en Estados Unidos. No entiendo muy bien la forma en que lo está planteando. Lo extraño es que J.D. Vance llegue tan lejos para convencer a la gente. ¿Por qué decidió Estados Unidos ir en contra de Irán? Decide to go against Iran. Creo que es importante que el pueblo estadounidense sepa. ¿Opciones para qué? Son opciones para garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear. Hablas de personas que entran en un supermercado lleno de gente con un chaleco explosivo, lo detonan y mueren un par de personas. Eso es una tragedia terrible. Pero ¿qué pasa cuando lo que hay en el chaleco no es algo que pueda matar a un par de personas, sino a muchas, muchísimas decenas de miles de personas? Ese es el objetivo más importante de la seguridad nacional estadounidense para cualquier administración en cualquier momento. No quieres que las peores personas del mundo tengan un arma nuclear. Por eso el presidente está haciendo esto. Por eso el presidente se preocupa tanto por este tema en particular. Well, I'd make a couple of comments. One is that this. Haré un par de comentarios. Uno es que este es el conocido hombre del saco del terrorismo que se saca a relucir, los terroristas suicidas y demás. Por cierto, existe una correlación perfecta del 100% entre la ocupación extranjera de países y los atentados suicidas.
Es ahí donde ocurren. Ahora bien, hay personas en Estados Unidos que están profundamente afectadas, que tienen familiares que han sido asesinados en Palestina, Irán, Líbano y así sucesivamente. Y es muy posible que recurran a actos de terrorismo por venganza. Pero ese es un problema controlable. La idea de un ataque nuclear por parte de Irán es realmente bastante absurda, porque Irán no tiene un arma nuclear. Es posible que Irán llegue a construir un arma nuclear. Iran may very well build a nuclear weapon. In fact, I think the result of the war is that Iran will De hecho, creo que el resultado de la guerra es que Irán sin duda construirá un arma nuclear. Y si Irán construye armas nucleares, Steve Witkoff dijo que podría fabricar 11 ojivas. Entonces, Arabia Saudí, Turquía y Egipto también se volverán potencias nucleares. Probablemente Irak también lo hará. Y veremos una mayor proliferación cuando Corea del Sur se una a Corea del Norte en la carrera nuclear. Y Japón posiblemente elimine su prohibición sobre la producción de armas nucleares. Así que todo el propósito de esta guerra, si era impedir que Irán se convirtiera en una potencia nuclear, se ha invertido por completo. El efecto de la guerra ha sido hacer inevitables las armas nucleares iraníes. Y por tanto, esto es un disparate. This is nonsense. I understand why Vice President Vance might make Entiendo por qué el vicepresidente Vance podría hacer ese argumento. Está claramente muy incómodo con esta guerra. Es un defensor de la moderación en los conflictos exteriores, y aquí está, es vicepresidente. Tiene que apoyar lealmente al presidente, y por tanto, debe presentar un argumento a favor de esta guerra que, creo, probablemente le resultó bastante doloroso de formular. Y ya sabes, los funcionarios de los gobiernos, si no son el líder supremo, no tienen la libertad de defender sus propias posiciones políticas. Su función es defender la posición oficial. Eso es precisamente lo que acaba de hacer el vicepresidente Vance. Pero en mi opinión, no de manera muy eficaz para quienes conocen los hechos. to my mind, not very effectively for anyone who knows the facts. The new assessments in Iran show that more than 80% of Las nuevas evaluaciones en Irán muestran que más del 80% de los iraníes creen que deben mantenerse en esta lucha contra Estados Unidos, y más del 89% consideran que el estrecho de Hormuz debe permanecer en manos iraníes. El estrecho de Hormuz se está convirtiendo literalmente en un nuevo frente para los iraníes, porque lo ven como, bueno, no es solo una nueva cuestión en la forma en que Irán piensa sobre el estrecho de Hormuz. Ha estado presente en los medios iraníes, diría, durante unos 20 años. Lo han debatido muchas veces, preguntándose por qué dejamos que esta gente use el estrecho de Hormuz mientras estamos bajo tremendas sanciones de Estados Unidos. ¿Cuál es el sentido de eso? Pero ahora mismo, todo está cambiando. ¿Cómo ves la dirección que tomará Irán en la guerra, teniendo en cuenta el estrecho de Hormuz y los estados árabes? Bueno, ya sabes, esa es una pregunta muy difícil de responder porque, por supuesto, Irán no puede decidir unilateralmente todo lo relacionado con el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico. Solo para mencionar, perdón por interrumpirle, embajador, en Irán dicen que será entre Irán y Omán, no con otros países. Irán y Omán gestionando el estrecho de Hormuz. Bueno, sí. No, creo que, como dije, he oído declaraciones de funcionarios iraníes que afirman que es necesario establecer algún tipo de nuevo estatus legal para el estrecho de Hormuz. No tiene por qué ser exclusivamente de Irán. Podría compartirse con otros países. Supongo que Omán es de hecho el más importante en ese sentido. Pero el punto que iba a plantear es, bueno, primero, permíteme volver al tema de la guerra psicológica y la desinformación. Hace unas 2 semanas, Donald Trump afirmó que el 90% de los lanzadores de misiles iraníes habían sido destruidos. Más recientemente, dijo que se había destruido el 82%. Así que esto indica que se está inventando las cifras sin ninguna base. Irán ha declarado que responderá a un ataque de Estados Unidos, del tipo que estábamos comentando hace unos momentos,
redoblando sus ataques, especialmente contra los Emiratos Árabes Unidos, porque considera que estos están colaborando directamente con Estados Unidos. Pero también ha señalado a otros países. Al parecer, Arabia Saudí ha abierto la base aérea de Taif, una base aérea del rey Khalid, a los bombarderos estadounidenses. Por lo tanto, los árabes del Golfo se encuentran en una posición muy difícil. Estados Unidos no puede defenderlos claramente, no parece darles prioridad. Da prioridad a Israel. Su propia opinión pública no les permitirá unirse a la lucha junto a Israel debido a su odio hacia Israel y a lo que éste ha hecho a los palestinos. Los árabes del Golfo esperan. Creo que allí están ocurriendo dos cosas. Una es un deseo inmediato de venganza, porque están siendo perjudicados por Irán y quieren contraatacar. La segunda es que no tienen la capacidad, así que miran a Estados Unidos para que lo haga. Y además, tienen la fantasía de que de algún modo Irán puede ser neutralizado y que después de la guerra quedarán exentos de la presión iraní. Pero Irán no puede ser neutralizado, no puede ser desplazado. Está ahí geográficamente y ha estado ahí durante 2500 años. No va a desaparecer. Así que cuando la guerra termine, tendrán que enfrentarse a la realidad de que la única manera de reducir la amenaza de Irán es mediante la diplomacia. Tienen que privar a Irán de cualquier motivo para atacarlos. Eso significa que deben buscar un acercamiento con Irán. Eso es muy difícil emocionalmente, porque el sentimiento anti-iraní está ahora en un punto álgido en los países árabes del Golfo, así que están en una posición complicada. Y en medio de todo esto, Irán ha dicho, si Estados Unidos ataca nuestras instalaciones energéticas, siendo la isla Farsi una de las principales, destruiremos las instalaciones de producción de los árabes del Golfo. Puede que incluso destruyamos las plantas desalinizadoras. Estos son países que no pueden sobrevivir sin desalinización. No hay un solo río en Arabia Saudí, que depende aproximadamente en un 70% del agua desalinizada del Golfo Pérsico y del Mar Rojo. Kuwait depende aproximadamente en un 90% de la desalinización. Los demás lo son en menor medida, quizás los Emiratos Árabes Unidos, tal vez un 40%. Pero Irán tiene la capacidad de destruir esas sociedades, de hacerles lo que Israel propone hacerle a Irán, provocar el colapso del Estado. Y peligrosamente puede que estemos avanzando en esa dirección. Mientras tanto, las instalaciones fabriles de Irán, donde se construyen y almacenan misiles en lo profundo del subsuelo, parecen ser esencialmente invulnerables a los bombardeos estadounidenses. Y ahora, estamos oyendo comentarios imprudentes en algunos sectores sobre el uso de un arma nuclear para destruir esas instalaciones. Ese sería un umbral que el mundo no puede tolerar que se cruce. Así que esta es una guerra insensata. Les va mal a quienes la empezaron, es decir, a Israel y a Estados Unidos. Irán resiste, aunque sufre grandes daños. Pero como ha señalado, el público en Irán parece apoyar la guerra en un nivel comparable al de Israel. La opinión pública estadounidense no está a favor de esta guerra, de hecho todo lo contrario. Así que la parte más débil en este enfrentamiento, la que podría rendirse primero, es Estados Unidos. Donald Trump está buscando una forma de salir a un Caval's tip de gran victoria militar, ya sabes, en la isla de Karg o algo así, que le permita declarar la victoria e irse. Los israelíes están muy preocupados por esto, porque al igual que Irán, no quieren un alto el fuego. No quieren que esta guerra termine sin la destrucción del otro bando. Irán quiere destruir a Israel ahora, e Israel quiere destruir a Irán. Ninguno parece dispuesto a quedar satisfecho hasta que eso ocurra. Concluiré diciendo que en la medida en que esta guerra trataba de provocar el colapso del Estado iraní o un cambio de régimen en Irán, es al menos igual de probable que Israel colapse o que haya un cambio de régimen en Israel, como que eso ocurra en Irán. No sabemos cómo va a terminar esta guerra,
pero no muestra señales de acabar en unas pocas semanas, como preferiría Donald Trump. No sign of ending in a few weeks as Donald Trump would prefer. Israel, before the war started, they were Antes de que comenzara la guerra, Israel pensaba que había neutralizado a Hezbollah en el Líbano. in Lebanon. Ahora mismo, me parece que están centrados principalmente en Hezbollah. Ya sabes, aunque Estados Unidos está combatiendo a Irán, Israel se centra sobre todo en Hezbollah y están sufriendo bajas importantes. Y en cuanto a los tanques y el equipo, simplemente no saben cómo manejarlos. Quiero decir, estoy hablando de bajas significativas, no en cuanto a números, sino porque no están acostumbrados a este tipo de combate. Han estado bombardeando y matando gente en Gaza sin enfrentarse a una fuerza seria que les respondiera. Ahora Hezbollah está resultando ser algo muy distinto de lo que esperaban. Different from what they were thinking of before. Well, I think you're absolutely right. Bueno, creo que tienes toda la razón. Hezbollah es el único ejército árabe que ha derrotado a Israel, y lo ha hecho en varias ocasiones. Está luchando con fiereza mientras Israel avanza hacia el Líbano. Israel ha movilizado a 400,000 reservistas. No sé cuántos de ellos se presentarán realmente, porque las reservas en Israel están bastante agotadas. Pero creo que no tienes razón al decir que esto trata de que Israel desarme a Hezbollah. Se trata de anexionar el sur del Líbano, de tomar todo lo que está al sur del río Litani y convertirlo en parte de Israel, para colonizado por judíos israelíes. Making it part of Israel to be settled by Israeli Jews. This is something, an aspiration of the Israelis. Esta es una aspiración de los israelíes que se remonta a 1918. David Ben-Gurion, el líder fundador de Israel, escribió ese año un artículo en el que describía el sur del Líbano como una parte natural del Estado palestino de Israel que proponía establecer. Así que este es un viejo sueño. Ahora estamos escuchando muchos argumentos a favor de ello en la Knesset. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas fascista y fanático, ha declarado que este debe ser el objetivo de Israel en el Líbano: expulsar a todos los libaneses del sur del país. Primero establecer una zona de fuego libre como Gaza y luego colonizar la zona e incorporarla a Israel. And then settle the area and make it part of Israel. And by the way, while we're talking, there's Y por cierto, mientras hablamos, algunas personas son conscientes de lo que está ocurriendo en el Líbano. Están sucediendo horrores similares en Cisjordania: pogromos, personas asesinadas, casas incendiadas, coches calcinados, gente expulsada de sus granjas y hogares, y una campaña muy intensa de limpieza étnica en marcha. Así que Israel está aprovechando esta guerra. Netanyahu está encantado de haber conseguido finalmente convencer a un presidente de Estados Unidos para que haga el trabajo sucio de Israel. Y está aprovechando eso para intentar expandir las fronteras de Israel de acuerdo con el proyecto del Gran Israel, que pretende poner todo, desde el Éufrates hasta el Nilo, bajo control israelí. putting everything from the Euphrates to the Nile under Israeli control. I don't think that's possible. I think Israel's Así que no creo que eso sea posible. Creo que Israel ha cometido un error muy imprudente. Lamento por los israelíes que tengan el liderazgo que tienen y que hayan sido arrastrados a una guerra que, en mi opinión, probablemente resulte un desastre para Israel más que un triunfo. Supongo que un último punto sobre Hezbollah. Israel se convenció de que había devastado a Hezbollah. Claramente, Hezbollah se ha reconstruido. Es una fuerza de defensa formidable para los libaneses y, en efecto, es la única defensa que tiene el Líbano. Así que no va a rendirse. E Irán ha establecido ahora, como una de sus condiciones para poner fin a esta guerra, que cesen los ataques contra el Líbano, que Israel reconozca la integridad territorial del Líbano y actúe en consecuencia. Las condiciones de Irán son bastante constantes. terms are pretty constant. Sanctions relief, they've actually achieved that. Alivio de sanciones. En realidad lo han conseguido, porque Estados Unidos ha levantado las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní por preocupación por los precios mundiales del petróleo. También hemos eliminado algunas sanciones a Rusia. Cabe señalar que India ha comprado este mes el doble de petróleo ruso que en los meses anteriores.
los rusos están obteniendo muy buenos beneficios económicos de ello. Los otros términos de Irán implican establecer una disuasión efectiva contra nuevos ataques israelíes, poner fin a los asesinatos de funcionarios iraníes por parte de Israel, restablecer y reconocer los derechos de Irán en virtud del Tratado de No Proliferación para enriquecer uranio y retirar las bases estadounidenses del Golfo Pérsico. Son objetivos muy ambiciosos. No creo que sean del todo inviables. Ya veremos. I don't think they're entirely infeasible. We shall see. On Tuesday, on Wednesday. El martes o el miércoles hablé con Laith Marouf, que es reportero en Beirut, Líbano. Mencionó que los iraníes están atacando posiciones israelíes en la parte sur del Líbano. Ya sabes, están reuniendo sus fuerzas y golpeando objetivos allí. La guerra va más allá de Israel. Se está extendiendo al sur del Líbano y estamos viendo algún tipo de cooperación entre ambas partes, Irán y Líbano, que están trabajando juntos. The two parties, Iran and Lebanon, working with each other. Well, the Hezbollah has actually been firing. Bueno, Hezbollah ha estado lanzando drones y misiles hasta el sur, llegando a Tel Aviv, y está llevando a cabo una campaña de bombardeos bastante efectiva en el norte de Israel. No me sorprende que Irán esté ayudando a distancia, es decir, atacando concentraciones de tropas israelíes. Porque ya sabes, Hezbollah se ha visto en gran medida privada de sus líneas de suministro con Irán debido al colapso de Siria, lo que significa que Irán ya no puede abastecer a Hezbollah con lo que necesitaría para intensificar sus ataques contra Israel. Pero puede lanzar misiles desde Irán y alcanzar objetivos en Líbano o en el norte de Israel. En cualquier caso, vuelvo al hecho de que esta guerra es una enorme importancia. Warfare is extremely important. We really don't know how many casualties. Realmente no sabemos cuántas bajas está sufriendo Israel, cuántos daños hay, ni cuántas personas están siendo asesinadas. Lo que sí sabemos es que Irán ahora es capaz de hacer que sus misiles atraviesen las 3 capas de defensa antimisiles israelí, la Arrow, la Honda de David y la cúpula de hierro, y ha conseguido golpear justo al lado del reactor nuclear de Dimona. Eso demuestra claramente que si decidiera atacar el reactor, tiene la capacidad de hacerlo. Si el reactor fuera alcanzado, mucha estimación fueron nubes radioactivas de contra Israel e incluso Japto. Even Egypt. So let's hope that doesn't happen. It also probably, if Iran did attack that. Si Irán atacara el reactor, creo que Israel estaría muy tentado a responder con un ataque nuclear contra Irán. Irán aún no posee armas nucleares. Así que esta es una situación muy peligrosa, con todo tipo de implicaciones. Los efectos son ahora globales, porque resulta que los estados árabes del Golfo no son solo fuentes de petróleo y gas, sino también de fertilizantes, insumos plásticos para la manufactura, azufre, helio y una amplia gama de materiales industriales y agrícolas. Y por supuesto, ahora es temporada de siembra en el hemisferio norte. Habrá pérdidas de cosechas debido a la falta de fertilizantes y una crisis alimentaria que llegará más adelante este año. Así que las implicaciones son una mayor proliferación de armas nucleares, una recesión global y un descenso en la producción industrial. Creo que estamos empezando a ver una reacción en los mercados de capitales, con los precios de los bonos y las acciones deteriorándose en respuesta al aumento del riesgo. Y el impacto político será considerable. Sabes, los europeos se quedarán sin combustible en unas 2 semanas. La India ya se ha quedado sin gas de cocina debido a la obstrucción del gas qatarí a través del estrecho de Hormuz. Esto tiene amplias repercusiones a nivel mundial y creo que Irán tuvo todo eso en cuenta cuando se preparó para ello. Donald Trump está pidiendo desesperadamente ayuda a los europeos. Ayer dijo que la OTAN no nos está ayudando con el estrecho de Hormuz y que por eso no vamos a ayudarles en el caso de Ucrania. Pero hubo una entrevista con un general francés, fue en francés, que básicamente dijo que hace unos meses los franceses, junto con Estados Unidos,
simularon un ataque al estrecho de Hormuz. Cómo capturarlo, cómo mantenerlo. Y todas las simulaciones llevaron a la destrucción total de la Marina. Su evaluación es, y añadió que toda la información que tenemos muestra que Estados Unidos está subestimando militarmente a Irán, tanto en términos de inteligencia como del poder que tiene en esa región. Y esto sigue siendo así con la administración Trump. Well, the French have a base in the UAE. Bueno, los franceses tienen una base en los Emiratos Árabes Unidos, una presencia naval, así que es muy plausible que hayan realizado una simulación de ese tipo. Creo que no es sorprendente que el resultado probable de un intento de tomar el estrecho de Hormuz y controlarlo desde el extranjero fuera un desastre. Y ya sabes, repetiré algo que me parece bastante evidente. Yemen y Sanaa, los hutíes, básicamente fueron pioneros en un bloqueo marítimo desde tierra. Han bloqueado el Bab el-Mandeb y el Mar Rojo desde tierra. La Marina yemení es una fuerza muy menor. Así que Estados Unidos afirma que hemos hundido casi toda la Marina iraní. ¿Y qué? Irán tiene artillería y misiles emplazados en la orilla norte del estrecho de Hormuz, con los que puede dominar el estrecho. Y puedo, ya sabes, diría, seamos claros. Let us be clear. Iran has not closed the Strait of Hormuz. It has closed. Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Lo ha cerrado a sus enemigos. Lo ha abierto a China, a la India, a Japón, a Turquía, a Rusia, a sus propios buques. Ellos están pasando. Así que el único resultado de esta guerra ha sido privar a la OTAN y a Europa del acceso a los recursos del Golfo Pérsico. Un comentario sobre la OTAN. El presidente Trump claramente no entiende que la OTAN fue establecida, y sigue siendo, a ojos de los europeos, como una alianza defensiva destinada a mantener el orden en Europa. No es una fuente de fuerzas auxiliares que puedan desplegarse en expediciones militares estadounidenses en el extranjero, Afganistán aparte. La OTAN sí se desplegó en Afganistán, pero no es una alianza ofensiva a ojos de los europeos. Evidentemente, sí lo es a ojos de Estados Unidos. It is in the eyes of the United States, evidently. I'm not surprised that Europeans and Japanese and others. No me sorprende que los europeos, los japoneses, los surcoreanos y otros, así como, por supuesto, los chinos, que consideraron muy gracioso que se les pidiera enviar su marina para ayudar a la marina estadounidense a abrir el estrecho de Hormuz, se negaran todos. Sé que algunos europeos, especialmente España, parecen estar considerando seriamente abandonar la OTAN y expulsar las bases estadounidenses actualmente en su territorio. España ha prohibido el uso de esas bases para apoyar la proyección de poder estadounidense en el Golfo Pérsico. Como resultado, Estados Unidos depende principalmente de Francia y el Reino Unido. Eso significa que aunque los franceses, según se informa, han estado intentando llegar a un acuerdo con Irán para permitir que sus barcos atraviesen el estrecho, es muy poco probable que lo consigan, porque Irán, naturalmente, los considera parte de la coalición que lo está atacando. Ayer tuvimos al embajador Chas Freeman y al director de la OIEA, Rafael Grossi, hablando. Grossi dijo que ninguna guerra puede destruir la capacidad nuclear de Irán, a menos que sea una guerra nuclear. Y esto fue lo que dijo. Je hejser er verniger is this imai de mestedster Marco, you Marco ledo, but as a soperstein never civit in as a sadia. You need that clear out of the ones stein guys that kennen. A clear idea of where they are, what they want to go. Porque que esta guerra no es entre las ambiciones ni las capacidades nucleares de Irán. Diría que cualquier guerra, a menos que fuera una guerra nuclear y se buscara una destrucción de una manera inconcebible, cosa que esperamos, por supuesto, que no ocurra. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió una advertencia, afirmando que las declaraciones de Grossi no han sido útiles y han empeorado la situación. Por supuesto, él intenta responder de manera diplomática a lo ocurrido, pero en Irán dicen que es un agente del Mossad y de la CIA. Básicamente, por eso creen que dice lo que dice.
The relationship between the IAEA and Iran. Bueno, la relación entre el OIEA e Irán ha sido muy conflictiva, porque los iraníes creen que muchos de los asesinatos israelíes llevados a cabo durante la guerra de 12 días de junio de 2025 se basaron en información proporcionada a Israel por el OIEA, ya fuera de forma deliberada o inadvertida. Diría, sin embargo, que lo que dice Grossi es correcto. El programa nuclear iraní solo puede ser destruido de dos maneras, o bien mediante la diplomacia, como ocurrió con el Plan de Acción Integral Conjunto, el Acuerdo Nuclear de 2015, o mediante un ataque nuclear, porque Irán ha construido instalaciones profundamente subterráneas, protegidas por enormes capas de granito y otras rocas, inaccesibles para cualquier cosa que no sea un arma nuclear. Not assailable by anything but a nuclear weapon. But I would not say that Grossi was. Pero no diría que Grossi estuviera defendiendo en absoluto el uso de un arma nuclear contra Irán. Creo que intentaba hacer otro punto, que la diplomacia es realmente la única alternativa. Si se quiere poner fin al programa nuclear iraní o controlarlo de una manera más razonable, la diplomacia y no un ataque nuclear es la única forma de hacerlo. Así que creo que en eso tiene razón. So he's right about that, I think. It seems Donald Trump is gonna go to. Parece que Donald Trump va a ir a China a mediados de mayo, y según lo que hemos sabido de su administración, quiere poner fin a la guerra antes de entonces. Nadie cree que eso vaya a suceder. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Well, I What know is your understanding of that? I have not seen a confirmation from Beijing of these. No he visto ninguna confirmación de esas fechas por parte de Pekín. Trump. Creo que las propuso Donald Trump, como diciendo a Pekín, si puedo acabar con la guerra, iré, pero no creo que vaya a ser capaz de ponerle fin. De hecho, he observado que internamente la administración aparentemente ha hablado de que la guerra podría continuar hasta septiembre. Ya sabes, está claro que hay algunas personas en la administración que entienden que las guerras no terminan solo porque una de las partes decida que deben hacerlo. Y por supuesto, en este caso no hay solo una parte. Está Israel, que no quiere que la guerra termine todavía, e Irán, que tampoco quiere que termine. Israel e Irán tienen objetivos muy claros y contradictorios. Israel and Iran have very clear contradictory objectives. They are going to pursue those regardless of what the United States does. Van a seguir adelante con eso, independientemente de lo que Estados Unidos haga o diga. Pero, como he dicho antes, el apoyo popular en Israel y en Irán a la guerra es muy alto. El apoyo popular en Estados Unidos a la guerra es muy, muy bajo. La popularidad de Donald Trump está disminuyendo como resultado de esta guerra. Está siendo perjudicado políticamente. Por lo tanto, la probabilidad de que encuentre una manera de retirarse de la guerra está aumentando. Sin embargo, no creo que eso ocurra en esas fechas, dado cómo van las cosas. Sé que la producción iraní de misiles avanzados, el Khorramshahr 4, por ejemplo, parece estar aumentando, no disminuyendo. Así que ¿cuándo se quedará Irán sin municiones? Creo que mucho después de que actúen Estados Unidos e Israel. I think long after the United States and Israel act. Ambassador, what you mentioned. Embajador, lo que ha mencionado es una cuestión clave en Estados Unidos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto otra vez en Oriente Medio? Uno de ellos es Joe Kent, el director de contraterrorismo en Estados Unidos. Recientemente concedió una entrevista en la que habló sobre la política estadounidense en Oriente Medio y sugirió que Israel controla todo allí. Esto fue lo que dijo. Se está formando ese creciente, ese puente terrestre, suministros iraníes que van directamente al patio trasero. Fue un diálogo interesante. Lo vi antes de que lo emitieras. Chas Freeman es extraordinariamente elocuente y tiene toda la razón sobre lo que impulsa esta desventura. El entrevistador es a su vez un antiguo oficial de las Fuerzas Especiales. Ambos son militaristas, pero eso no les impide comprender el carácter contraproducente de lo que hemos estado haciendo. Así que coincido contigo, es un desarrollo interesante. Y Joe Kane, por supuesto, se une a Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson y otros.
miembros del movimiento MAGA, simpatizantes del presidente Trump, en su crítica a las políticas de la administración por ser serviles hacia Israel. Administration's policies as subservient to Israel. I think the interview is itself. Creo que la propia entrevista, lo único que realmente me sorprendió, lo que dijo Joe Kent, fue que describió a Stephen Witkoff como un diplomático talentoso. Stephen Witkoff es un diplomático inepto. En realidad, no es diplomático en absoluto. Es un intermediario de transacciones inmobiliarias y claramente no entiende cómo tratamos ni con Irán ni con los rusos. Pero aparte de eso, pensé que quienes tengan acceso a la entrevista la encontrarían interesante de ver en su totalidad. Interview would find it interesting to watch the whole thing. Yeah. Before wrapping up, Ambassador, here is Antes de concluir, embajador, esto fue lo que dijo Donald Trump cuando le preguntaron si Estados Unidos va a abandonar Oriente Medio, si va a dejar los estados árabes. Básicamente, estaban hablando de las bases estadounidenses en esos países. Esto fue lo que respondió. Here is what he said. He responded. Interior algunos informes que indicam que os aliados del GOR estão preocupados por poner fim ao guerra desde interior, lo que podrá dejar Israel en una posición más fuerte. Well, they'd probably like us to stay, but Bueno, probablemente les gustaría que nos quedáramos, pero si no nos quedamos, mira, lo bueno de los aviones que van a 2,000 millas por hora es que puedes volver allí muy rápido. Si no nos quedamos, seguiremos protegiéndolos. Sabemos que han sido muy buenos. Oye, Qatar, Arabia Saudí en particular. Saudi Arabia in particular. Well, I think that's interesting. My own Bueno, guess is me parece interesante. is that Mi propia suposición, como he dicho antes, es que una reflexión más sobria cuando termine esta guerra dará lugar a la retirada de esas bases. Iran has a Por cierto, en este momento son completamente inhabitables. Al parecer, Irán las ha destruido hasta tal punto que su personal ha tenido que dispersarse por hoteles. No pueden quedarse en la base, no pueden trabajar allí. Así que en esencia, las bases han quedado reducidas a la ineficacia y no sería un gran paso cerrarlas. Me interesa la afirmación de, por supuesto, podríamos volver allí rápidamente. Eso es cierto. De hecho, la política tradicional estadounidense era que no teníamos fuerzas reales en la región. Eso cambió como resultado del intento iraquí de anexionarse Kuwait, la primera guerra del Golfo. to annex Kuwait, the first Gulf War. The plan there was again to leave El plan allí era una vez más marcharse. Y sé que como embajador en Arabia Saudí, al menos en 13 ocasiones aseguramos a los saudíes que nos iríamos cuando terminara la guerra, pero no lo hicimos. Y no lo hicimos también por Israel, porque Israel quería algo llamado doble contención, es decir, la contención tanto de Irán como de Irak, en lugar de confiar en un equilibrio de poder y en una capacidad más allá del horizonte, para regresar y gestionar la seguridad en el Golfo. Lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de que Estados Unidos no se marchara como prometió que lo haría. Ya sabes, ha pasado mucho tiempo, llevamos allí mucho tiempo. La Guerra del Golfo fue de 1900 a 1991. Esto es 2026. the Gulf War was 1990 to 91. This is 2026. Yeah. Thank you so much. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Hemos aprendido mucho de usted, como siempre. As always. Well, thank Bueno, gracias Nima Al-Khorshid por lo que haces y sigue así. you. Gracias.